Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos aquí en Guadalajara y me da mucho gusto y agradezco al Recreaca y al secretario de Educación que me hayan podido invitar hoy a compartir con ustedes. Creo que están en los plenos cambios, en lo que llegan todos los demás. Solamente quisiera aprovechar para decirles que es siempre también muy emocionante venir por primera vez a un evento presencial. Sé que allí en Jalisco ya están teniendo clases presenciales prácticamente en todos lados, lo cual es un ejemplo para todo el país. Bueno, pues hoy quisiera platicar con ustedes sobre algunas reflexiones que me parece que son importantes. Estamos sin duda viviendo un momento a nivel global diferente, un momento que podríamos decir único en la historia de la humanidad, un momento que no les había tocado vivir a ninguna otra generación. Sí. Me oyen mejor así, ¿verdad? Sí. Sí, está la sana distancia, o sea que sí lo puedo hacer. Muchas gracias. Bueno, pues estamos viviendo realmente un momento que no habríamos imaginado. Ya desde hace algunos años, desde la segunda mitad de los años 80, el mundo empezó a vivir un momento diferente. Cuando cayó la cortina de hierro, ¿se acuerdan? A finales de los años 80, en esa época, resulta que en el Departamento de Defensa de Estados Unidos se cuestionaron, estamos viviendo un momento distinto en la historia de la humanidad. Estamos viviendo un momento que es poco entendible, un momento inédito, un momento que no habíamos vivido antes. Este momento lo bautizaron como el momento VICA, si me permiten en la presentación, el mundo VICA. Decían en aquella ocasión, estamos viviendo un momento de una enorme volatilidad. Estas son las siglas VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un momento de altísima volatilidad porque lo que era noticia hace un rato en la mañana ya no lo es ahora. Lo que era el hashtag en las redes sociales de hace un rato ya no lo es ahora. Un momento de altísima incertidumbre. ¿Quién de nosotros puede decir ahora qué va a pasar con México el año 2022? ¿Qué va a pasar con la economía de Estados Unidos en el año 2022? Acaba de estar ayer el presidente de México con el de Canadá y el de Estados Unidos y se plantean el desarrollo que va a tener el próximo año, cómo se van a recuperar las cadenas de suministro en todo el mundo, en toda América del Norte. Y pareciera que estamos en un momento en el cual pues va a haber un buen crecimiento económico. Las cosas parecen venir bien, pero por otro lado, hay también una preocupación muy grande por la inflación, los altísimos niveles de inflación que no se habían visto y que estamos ahora viviendo. Hay pues mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ya no digo los próximos 5 años, ¿a dónde vamos los próximos 6 meses? Es un momento también de complejidad, esa es la C de VICA, un momento de altísima complejidad porque hoy es muy difícil comprender el mundo. Yo uso aquí la palabra comprender con H intermedia, un mundo difícil de captar, un mundo difícil de terminar de entender. Fíjense ustedes, hace algunos años, no muchos, cuando se enseñaba, por ejemplo, cómo hacer una campaña política,
en cualquier escuela de políticas públicas del mundo, pues te enseñaban, oye, tienes que hacer trabajo de tierra, tienes que hacer los medios de comunicación, ver qué mensajes envías. Hoy, si en algún momento no se utilizan las redes sociales, ya no se puede hacer una campaña. La primera campaña política que utilizó las redes sociales para ganar fue la del presidente Obama en el año 2008. Hoy no se puede plantear una campaña política sin el uso de las redes sociales. Es más, solamente así entendemos el Brexit en Reino Unido, solo así entendemos cómo ganó Trump en el año 2016. Es un mundo muy complejo y es un mundo ambiguo, muy poco claro, en el que no sabemos bien las cosas, no están claras las cosas. Pues este mundo VICA, ahí venía desde los años 80 avanzando, venía creciendo. Una pregunta, veo que la presentación no se puede poner aquí atrás también para que la vean. Si me pueden ayudar. Cuando de repente nos llegó una noticia a finales de septiembre del año 2019, nos enteramos que de repente en la ciudad china de Wuhan había surgido un nuevo virus, un virus extraño de la familia Corona, un virus pariente del virus de la influenza, pero 10 veces más grande, con una masa 10 veces mayor, mucho más contagioso y que se comporta de una manera muy extraña. Al principio, en septiembre, la verdad es que no nos preocupó tanto el tema. Y no nos preocupaba porque ya estábamos acostumbrados a oír de este tipo de enfermedades en Asia. Ya habíamos visto la gripe aviar, ya habíamos visto la gripe porcina. Bueno, en México, se deben de acordar, en el año 2009 ya habíamos visto el H1N1. Ya sabíamos que tenía riesgos, que era complicado, pero nunca imaginamos el nivel que iba a tener este virus. Pasó el mes de septiembre, octubre, empezó a haber más preocupación, las noticias crecieron, así nos fuimos noviembre, llegamos al año nuevo del 2020 y ya para finales de enero había un gran descontrol de la enfermedad. De manera que el 11 de marzo del año 2020, y esta fecha hay que recordarla siempre porque va a quedar grabada en los libros de historia. El 11 de marzo del 2020, el señor Tedros Adhanom, que tienen aquí, que está en pantalla, el señor Tedros Adhanom hace la declaración de que esta enfermedad es una pandemia. Nunca en la historia de la humanidad se había hecho una declaración de una pandemia. Nunca la Organización Mundial de la Salud había hecho una declaración de una pandemia. Es la primera vez, por eso esto va a pasar a los libros de historia. Claro, cuando esto sucede el 11 de marzo, se prenden todas las alarmas a nivel global y es cuando empiezan los confinamientos en todo el mundo. Ustedes recordarán, a mediados de marzo del año pasado, aquí tuvimos también el confinamiento. Una enfermedad que nos puso en jaque a la humanidad. Cuando pensábamos que ya habíamos pasado la época de las enfermedades infecciosas, que el siglo XXI iba a ser el de las enfermedades crónico-degenerativas, pues resulta que una infección viral puso a toda la humanidad en el rincón. Cambió nuestra manera de vida, nos puso contra las cuerdas. El señor Adhanom, cuando hace la declaración, intenta usar las palabras más suaves para no generar pánico a nivel global. Decía en esa ocasión, nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus, pero también dijo ese día, el 11 de marzo, y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Había la seguridad, había la idea de que en los sistemas de salud pública del mundo
que los gobiernos de los países tenían la capacidad para poder controlar el virus. Y al principio parecía que era así. En China, un país con el país con más población del mundo, se controló más o menos rápido la pandemia. La curva se bajó. En Corea del Sur, en Singapur, en Japón. Pero cuando pasó el virus a Europa, se disparó de una manera impresionante. Algunos países que presumían de grandes sistemas públicos de salud, el caso de Italia, el caso de España, se vieron rebasados, totalmente rebasados por la pandemia. En esos países hubo toque de queda, no se podía salir ni siquiera a la calle, como en México nunca nos pasó. Aquí siempre pudimos salir a la calle, aun cuando estábamos confinados. En Europa no. Y aún así se dispararon todas las curvas. El virus luego pasa a Estados Unidos en la época de Trump. Estados Unidos es el país con más muertos a la fecha por COVID. ¿Cómo es posible que la economía número 1 del mundo haya tenido un impacto así la enfermedad? Escribía el año pasado, por ahí de abril del año 2020, un gran intelectual coreano, que ahora platicábamos aquí en el descanso, Byung-Chul Han, un artículo en el que explicaba, que se tradujo a muchos idiomas, por qué en Asia lograron controlar el virus y por qué no en Europa y no en América. Dice, porque en realidad la forma de ver la vida y el mundo de los asiáticos es diferente de la que tenemos en Occidente. Ponía el ejemplo, a los asiáticos no les preocupa que te metas en su vida personal, que les coartes su libertad, no les importa que veas sus datos personales. En China literalmente hay cientos de miles de cámaras en varias de las ciudades más importantes de China, en el caso de Beijing, en el caso de Wuhan, que tienen reconocimiento facial y medición de temperatura. Entonces tú vas en un transporte público en Wuhan, en el autobús, y bajándote del autobús te llega a tu celular un mensaje. Acaba de estar usted hace 5 minutos con una persona sospechosa de COVID. ¿Por qué? Por la medición de temperatura. Regrese a su casa. Y lo regresan a su casa. Y el chinito va y se regresa y no dice, oye, yo no, yo voy a trabajar, a mí no me digan. Va y cuidado si no se regresa a su casa. Claro, el nivel de trazabilidad de los contagios es perfecto. Sabes perfectamente quién contagió a la otra persona. Y con eso, lógicamente, tienes un control de las curvas de contagio, cosa que no pasó ni en Europa ni en Estados Unidos. Esta enfermedad que se declara pandemia nos empieza a dar muchas sorpresas durante el año pasado, una enfermedad que no entendíamos bien. En agosto del año pasado, la enfermedad se convierte o se la declara como endémica. Esto quiere decir que el COVID es una enfermedad que no se puede erradicar. Ya tiene prácticamente 40 cepas diferentes. Y cuando no es una cepa es otra. Y nosotros que nos hemos vacunado de la cepa original, pues ya tenemos los contagios de la ola importante en México de la cepa Delta, que no era la original. Y ahora en Alemania están en la 4ª ola con otra cepa. Eso quiere decir que vamos a tener que seguirnos vacunando. Vamos a tener que seguir durante un tiempo teniendo sana distancia. El uso del cubrebocas que estamos teniendo ahora. Ahora, esta pandemia, y esta es una reflexión que les quiero dejar a ustedes, a los alumnos que tienen enfrente muchos de ustedes, a sus familias. Cambió el mundo. Ese mundo VICA que veíamos, que les explicaba al principio, se convirtió
convirtió en lo que ahora se llama el mundo FANI, por sus siglas. El mundo FANI. En un artículo muy importante que se escribió en abril de este año, en una organización que se llama el Instituto para el Futuro, que está en California, Estados Unidos, que pertenece a un órgano que se llama RAN. RAN es el think tank más importante del mundo, el más grande. Tienen más de 1,800 investigadores. Fundado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con una serie de empresas en los años 50, es y sigue siendo el think tank, el lugar donde hay mayor pensamiento a nivel global. Y ahí en RAN, en el instituto, un señor que se llama James Casio, en un artículo que se llama Frente al Caos, que es importantísimo este año, habla de que ya cambiamos y que hoy sus alumnos, nosotros, estamos en este mundo FANI. ¿Qué significa FANI? En inglés es Bunny, pero está traducido aquí. Es un mundo de fragilidad. Nos hemos vuelto frágiles, quebradizos. Hoy, después de la pandemia, si ya venía un problema de ansiedad y depresión muy importante, casi la mitad de la población global está sufriendo algún nivel de ansiedad o depresión. Muchos de los niños, de los jóvenes que ustedes tienen enfrente, y muchas veces sin ser conscientes de ello, están sufriendo niveles de ansiedad y depresión. Un mundo de mucha ansiedad, esa es la A, frágil y ansioso. Un mundo de ansiedad. La N es un mundo que llaman de no linealidad. ¿Qué significa eso? No linealidad. Quiere decir que las cosas que nos están ocurriendo tienen poca explicación lógica. Oye, porque una persona vendió unos pollos, hay una teoría, o se comió un murciélago o una serpiente en el mercado de Wuhan, resulta que ahora tenemos una pandemia que ha afectado a todo el mundo, que nos ha cambiado la manera de ser. No hace sentido. Es un mundo no lineal. Y la I, un mundo incomprensible. Hemos renunciado como humanidad en muchos foros a pensar o a saber hacia dónde vamos, en qué va a acabar esto. Este mundo FANI es el resultado de la pandemia. Cambiamos del mundo VICA al mundo FANI. Esta enfermedad endémica, esta enfermedad del COVID, en un solo año fue clasificada por todas las posibles visiones que tiene la Organización Mundial de la Salud. De ser declarada pandemia el 11 de marzo, pasó a ser endemia en agosto y finalmente se le declara sindemia en noviembre. Permítanme decirles, por favor, qué es cada uno de estos términos. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Qué es cada uno de estos nombres? Epidemia. Epidemia es o se declara cuando en un grupo de población hay una enfermedad que tiene contagio descontrolado. Se dice que hay una epidemia cuando esa enfermedad empieza de alguna manera a correr de manera rápida en ese núcleo de población. Y eso fue lo que pasó a finales de septiembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan. Empezó una epidemia que se descontrola en Wuhan y luego se convierte en pandemia. Se declaró el 11 de marzo. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es cuando una enfermedad pasa el contagio de un continente a otro, y en el nuevo continente, en el continente contagiado, empiezan los contagios locales. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Europa.
Llegaban vuelos de China, llegaba gente contagiada, contagiaba a su vez a otros ahí y empezaba la cadena de contagios en Europa. Eso se le llama pandemia. Endemia, como lo comentábamos, quiere decir que es una enfermedad no erradicable. Es una enfermedad, como decía aquella estación de radio hace muchos años en México, que llegó para quedarse. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID, como nos ha pasado con otras enfermedades como el VIH-Sida, la influenza estacional, el sarampión, las enfermedades por piquete de mosquito tropical. Son enfermedades que hay que contener, pero no podemos erradicar por la mutación de los virus. Y finalmente, todo esto en un solo año, Y finalmente en noviembre del año 2020, hace exactamente un año, la revista Lancet, que es la revista de mayor prestigio médico a nivel global, la revista Lancet, el director editorial titula el editorial de ese mes de la revista diciendo: el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. ¿Qué quiere decir sindemia? Sindemia es un término relativamente nuevo que se creó en los años 90. Se crea en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y en algunos otros centros de investigación de infectología. Está esa palabra tomada de dos raíces: sinergia, que quiere decir cuando el resultado de la unión o de la suma de dos cosas es más que la suma aritmética, o sea, se multiplica el resultado, y endemia, que es enfermedad, es una sindemia. Una sindemia es cuando una enfermedad impacta más a grupos de población más vulnerable, por un lado, pero por otro, es sindemia, o se declara sindemia, porque si ustedes se fijan, costaba mucho entender y nos cuesta mucho entender el COVID. Con el COVID, algunas personas han tenido problemas gastrointestinales, les ha afectado gastrointestinalmente. Otras personas, problemas en las articulaciones. Otras personas han perdido el gusto y el olfato. Otras personas han tenido impactos obviamente en los alveolos pulmonares que les han dado hemorragia, son los que quedan intubados. Otras personas, que este es el gran problema que se ha descubierto últimamente del COVID, inflamación cerebral. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si el sarampión más o menos a todos nos ha parecido, digo con sus cosas, pero es más o menos una enfermedad parecida? ¿Por qué si la viruela, por qué si la influenza tiene síntomas parecidos? ¿Por qué el COVID le da diferente a una persona que a otra que a otra? Porque parece que el virus del COVID tiene una lectura genética. Hay estudios de este año muy interesantes en los cuales te dice, oye, es que no te ataca unilateralmente el COVID, sino que parece que tiene una lectura en la cual, además de atacarte, más o menos ve algunos aspectos de debilidad que puedes tú tener y se va por ahí. Por eso el COVID le da diferente a la gente. Por eso hay gente mayor que deberían de ser los más vulnerables y que han sido asintomáticos, y gente joven que ha estado intubada. Por eso unas personas no se han enterado de que han tenido COVID. Hoy se estima que han tenido COVID en este país cerca del 60% de la población de México. Algunos hablan hasta del 70% y la mayoría de la gente no se ha enterado. Da diferente a las personas el COVID, da muy distinto el COVID. Es sindémico y eso es lo que lo hace más grave, eso es lo que hace la enfermedad más peligrosa. Esto significó, esta crisis sanitaria que pasó por todo esto, que ha impactado a la humanidad de una manera como no lo habíamos visto, porque si nos damos cuenta,
las grandes crisis que hemos tenido en el mundo han generado cambios, por supuesto, pero de las grandes guerras en África no se enteraron. De muchos de los momentos difíciles de la humanidad, hay lugares donde donde no cambió nuestro estilo de vida. El COVID, esta pandemia, cambió el estilo de vida de la humanidad completa. Y a esta crisis sanitaria le siguieron 3 crisis más que seguimos atravesando. Una crisis económica, una crisis educativa, se rompieron los sistemas educativos en todo el planeta, y una crisis psicológica. Son las 4 crisis que estamos atravesando. Las 2 primeras, la crisis económica y la sanitaria, son de las que más escuchamos, de las que hay más medición. La crisis educativa y la psicológica son crisis más silenciosas en los medios de comunicación. Son crisis de las que entendemos menos su profundidad, pero son las 2 más profundas y las que van a tener más largo plazo para su recuperación. La educativa, la que nos toca vivir a nosotros, y la psicológica. En la parte económica, esta crisis supuso la mayor caída de la economía desde la Gran Depresión de 1929-1930. La peor crisis económica a nivel global que se recuerde. Una caída de casi el 5% del producto global. Para darles una idea, ni en las peores pesadillas de los economistas, alguien hubiera dicho que la economía podía caer casi 5%. Es una bestialidad. En el caso de México, la caída fue del 8.5%. Para darles una idea, es la mayor caída económica que ha tenido el país desde que tenemos historia económica documental. Nunca en un solo año habíamos caído más del 8%. Ni en la crisis del 82, ni en la crisis del 94, ni en la crisis del 2009 habíamos caído a estos niveles. Es una crisis que tuvo un impacto en todo el planeta y que de alguna manera, permítanme regresarme, de alguna manera sigue estando presente. Se rompieron las cadenas de suministro en todo el mundo. Mientras que algunas personas estaban esperando, el año pasado había una discusión si la economía mexicana iba a tener una recuperación este año 21 a manera de V, como siempre pasa, con un rebote. Algunos eran más pesimistas y decían, no, la economía mexicana va a ser como una U, va a tardar más tiempo en recuperarse. Algunos eran súper pesimistas y dicen, no se va a recuperar, es una L. Al final del camino, la economía mexicana se ha recuperado a manera de la letra K de kilo. Mientras que algunas industrias y algunos sectores de la economía que están integrados en las cadenas productivas, cadenas de valor con Norteamérica, están creciendo y se están recuperando, otras que están en el mercado o en los mercados internos en México están todavía muy deprimidas. Pero además de eso tenemos una crisis en el comercio internacional por el suministro, se han roto las cadenas de suministro, eso nunca nos había pasado. Por ejemplo, la fabricación de chips, estas piezas en las que se usa mucho este material que ahora está tan en boga con el presidente litio, entre otros metales, los chips que se utilizan para la industria automotriz, para la industria aeronáutica, se construyen coches y aviones, para las computadoras, las televisiones, la línea blanca, los refrigeradores, los hornos de microondas usan chips. Y hoy no hay chips en el mundo. Por eso se espera en muchos países que ahora para diciembre, todavía en el Buen Fin, aquí en México, tuvimos stock, pero puede llegar a empezar a haber falta de computadoras en las tiendas, falta de pantallas en las tiendas, porque no hay chips y se ha roto la cadena. Este año se ha producido muy poco. De hecho, si ustedes hoy van a las agencias de vehículos aquí, de coches en México, hay coches
pues que te dicen que todavía no están, que te van a tardar en entregar 3, 4, 5 meses, porque está rota esa cadena. Y eso es en estos países que hemos tenido la ventaja de ser todavía economías medias. En África, lo que se rompió fue la cadena de suministro alimentaria, de alimentos. El año pasado se tuvieron que tirar toneladas de alimento, litros de leche, porque estaba rota la cadena de transportación y distribución. Y los productores, pues dejaron de producir para este año. Entonces, este año ha habido escasez de alimentos en África. Se habla poco de eso, pero es un problema enorme. Y esta es la situación de la economía actual. ¿Por qué hay tanta inflación? Entre otras cosas, porque también se rompió la cadena de los containers. Ustedes saben que la gran mayoría del comercio internacional pasa por mar, y en el mar los barcos llevan containers, las cajas de los trailers, y resulta que hoy no hay cajas de trailers. Hoy, para traer un producto de Asia a México cuesta 4 veces más el flete, se multiplicó 400% el flete. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Qué acaso se rompieron las cajas? No, las cajas son las mismas, pero están haciendo cola en los muelles y no pueden llegar a los muelles porque por más que trabajen en los muelles para cargar los barcos, traen un retraso de meses por la pandemia. Entonces, por eso tenemos el gran problema inflacionario a nivel global. Y esa es la parte económica, una crisis de grandes dimensiones. En la parte psicológica, el golpe ha sido la crisis, yo les diría, la mayor en la historia de la humanidad. Miren, por distintos motivos que en alguna otra ocasión valdrá la pena estudiar, hoy no me meto en ellos, pero ya veníamos en el mundo con este momento VICA desde hace muchos años, creciendo los niveles de ansiedad y depresión a nivel global. Ya veníamos de estar en una sociedad, en un momento de la historia que es el que tiene el mayor consumo de drogas del mundo, el mayor número de adicciones en la historia de la humanidad. No solamente hay adicción a las drogas y al alcohol, hay una adicción muy importante entre sus alumnos, que es la adicción digital. Hace 3 o 4 meses en Alemania pasaron un estudio a niños y adolescentes. Solo en Alemania hay 100,000 jóvenes en Alemania adictos digitales. ¿Y qué significa un adicto digital? Es un niño que está en la escuela y no puede dejar de pensar en las redes sociales, que cuando toma un teléfono, un videojuego, sabe la hora a la que empieza, pero no puede controlarse para dejarlo, que cuando tiene lejos un gadget, cuando no tiene su celular, cuando no tiene un videojuego, empieza a tener síntomas de abstinencia, como los tiene una persona alcohólica o una persona adicta a una droga. Se empieza a sentir mal, empieza a angustiarse. Ya veníamos de ahí. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud planteaba que en economías emergentes, como el caso de México, para el año 2020, la principal causa de discapacidad laboral, óiganme bien esto, un estudio del 2018, la principal causa de discapacidad laboral iba a ser la ansiedad y la depresión. En el año 2018, sin la pandemia, en un informe de octubre de 2020, del año pasado, ya con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud llegó a una cifra que es aterradora. Prácticamente la mitad de la población global, esto nunca lo habíamos vivido, sí, es una locura lo que estoy diciendo. Prácticamente la mitad de la población mundial está pasando por momentos de ansiedad o depresión, encerrados en sus casas.
aislados, con muchas pérdidas de gente conocida. Ese es el momento en el que nos estamos encontrando ahora. Y tiene mucho que ver también con cómo están regresando los niños a la escuela, los jóvenes a las universidades. Y en ese sentido, también hemos tenido la cuarta crisis, que es en la que me voy a detener más hoy para que la comentemos. La crisis en los sistemas educativos de todo el mundo. El mayor reto, ya lo decía Kant, el mayor reto que tiene el hombre es precisamente la educación. Es el motor del cual depende el desarrollo de las sociedades. Lo más importante que puede hacer una sociedad es educar a las siguientes generaciones. Lo más importante para un ser humano toda su vida es educarse. La educación es un proceso que nunca termina. Es un proceso que de alguna manera parte de la idea de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos inacabados e inacabables. Todos nosotros tenemos muchas áreas de oportunidad y tenemos también muchas fortalezas. Uno mismo, las personas que tenemos alrededor, nuestros alumnos, vemos que tienen cosas muy buenas. Unos tienen unas, son más estudiosos, otros menos estudiosos. A unos se les facilita más la comprensión de las matemáticas, a otros menos. Todos tenemos, pero también todos tenemos defectos. Todos tenemos áreas de oportunidad. No existe un ser humano que no tenga áreas de oportunidad. Y eso es lo que nos hace muy diferentes de los seres inanimados, de los animales. Un animal puede ser perfecto siendo simplemente una mascota, un perrito, un gato, una planta. Son todo lo que pueden ser. Son todo lo que pueden ser estando donde están, siendo lo que son. El ser humano no. El ser humano puede ser siempre más. El ser humano está llamado a crecer. Pero para crecer tiene que hacer uso de su libertad. Para crecer tiene que ser educado. A diferencia de los animales y de las plantas, el ser humano tiene el control de su destino. El ser humano es capaz de tener una vida lograda, una vida plena o una vida fallida. Una vida fallida. Por eso es tan importante la educación. No solamente es un tema macro, no solamente es que entiendan matemáticas, es que alcancen a ser seres humanos plenos, que tengan vidas logradas. El ser humano está hecho para buscar la verdad, querer el bien y lograr la libertad, para ser pleno. En la medida en que lo alcance, su vida será plena. En la medida que no, esa vida quedará a medias. Por eso la educación es un proceso permanente. Y miren, el año de la pandemia, en todo el mundo, millones de estudiantes se quedaron fuera de clases, sin clases. Muchos de esos estudiantes, aquí en México, ahorita les doy las cifras, a nivel nacional, no van a volver a estar en clase. ¿Por qué? Porque muchos alumnos de escuelas públicas ahora están trabajando, porque muchos que estaban en el paso de la secundaria y el bachillerato, pues tienen que ayudar a su familia, porque la pobreza creció a nivel global. Esto es un problema que va a suponer un retraso muy importante a nivel global. Solamente en México, para darles el dato, que se los puse aquí en pantalla, de acuerdo con la encuesta para la medición de la COVID que publicó el INEGI en marzo pasado, fíjense este dato, para el curso anterior,
para el curso 2021, que acabó en el verano. Para ese curso no se inscribieron a nivel nacional, no se inscribieron, o sea, no estaban en clases en línea, 5 millones de estudiantes. En México, 5 millones de estudiantes. La cifra es brutal. ¿Cuántos estudiantes hay en México tomando en cuenta preescolar a posgrado? Poco menos de 30 millones. Eso quiere decir que 1 de cada 6 ya no fue a clases. Y si me voy todavía un año antes, el año que se declara la pandemia, en marzo, no acabaron, o sea, no llegaron a junio 1.8 millones de estudiantes a nivel nacional, de los cuales 1.5 millones correspondieron a escuelas públicas. Este dato me parece que es un dato que nos pone un reto como educadores enfrente impresionante. El mayor dato que hayamos visto, el mayor golpe que hayamos visto. Lo primero es cómo volver a atraer a esos alumnos que dejaron de ir a clases. Pero el segundo reto no es menor, ¿eh? Los alumnos que continuaron en clases online perdieron muchas capacidades cognitivas, de socialización, físicas. Los que siguieron en la educación online, los que siguieron encerrados en su casa, quedaron muy afectados por la pandemia. Por eso ahora que han regresado a clases, tenemos que ser conscientes de que los alumnos que tenemos hoy enfrente no son los alumnos que se fueron en febrero del 2020. No son esos, estos son otros alumnos. Todavía no hay diagnósticos muy claros, pero ya empieza a haber muchas aproximaciones. Y fíjense este dato. Este dato nos debe de llamar la atención y por eso los quise poner en pantalla. La Escuela de Educación de la Universidad de Stanford tiene fama de ser la mejor escuela de educación del mundo, de la Universidad de Stanford. Y un estudio hecho ahí dice, el 70% de lo que aprende un alumno en la escuela, lo aprende fuera del aula. ¿Cómo está eso? Lo aprende por la socialización con sus compañeros, por el ejemplo que ven sus maestros, por el lenguaje que escucha, que es lo que nos hace pensar. Se aprende el 70%. Otros estudios señalan que estos alumnos han tenido retrocesos en distintas capacidades en las que tenemos que trabajar ahora. Tuvieron retrocesos, algunos de ustedes ya lo han podido notar, en capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque estar frente a una pantalla, hay muchos estudios al respecto, te reduce la capacidad de atención. El poder estar escuchando una clase por más de media hora, pierdes focus, como se llama en inglés, pierdes atención, pierdes memoria episódica. ¿Por qué pierdes memoria episódica? Porque un niño y cualquier persona que antes se levantaba, antes de la pandemia, desayunaba, iba a la escuela, de la escuela regresaba a su casa probablemente a comer, hacía la tarea en la tarde, tenía 5 escenarios al día diferentes. En cambio, un niño que se levanta casi con el pijama y se pone frente a la pantalla y ahí está todo el tiempo en el mismo escenario, sentado, encerrado frente a la pantalla, y sigue en la tarde encerrado frente a la misma pantalla, y los tratos con sus amigos es a través de las redes sociales frente a la pantalla, y en la noche sigue con los videojuegos frente a la pantalla, en el mismo lugar, no tiene referencia temporal, está en el mismo lugar frente a la misma pantalla a las 24 horas, pierde memoria episódica. Y ese es un problema con el que nos estamos enfrentando ahora en las aulas en todo el mundo.
Hay retrocesos en facultades de socialización. Han estado encerrados. En una encuesta que se hizo en colegios del Valle de México, del centro del país, hace 5 o 6 meses, en niños de primero a cuarto de primaria, la palabra que más aparecía cara a volver a clases presenciales, les hacían unas encuestas, la palabra que más aparecía era miedo en los niños chiquitos, la palabra miedo. Y en los niños de quinto de primaria hacia la preparatoria, hacia el bachillerato, tercero de secundaria, la palabra que más aparece es tristeza. El tema de volver a socializar es un reto enorme que tenemos. Retrocesos en términos de ansiedad y depresión, retrocesos en términos de inteligencia emocional y retrocesos también para muchos en capacidades físicas. Son niños, son jóvenes que se estuvieron en departamentos de 60 metros cuadrados, en viviendas pequeñas, sin hacer ejercicio. Niños que estuvieron frente a un videojuego sentados todo el tiempo. Y sabemos que para el desarrollo neuronal a ciertas edades se requiere la actividad física. Estos retrocesos, sin duda, nos van a afectar, nos están afectando, pero también son una gran oportunidad para pensar, para repensar nuestro modelo educativo, para ver ahora con esta necesidad en dónde estamos parados y qué es lo que sigue. Durante muchos años hemos pensado que educar es transmitir conocimientos. Nos hemos quedado con esa idea, sin darnos cuenta que la verdadera educación es como una mesa de 4 patas. La transmisión del conocimiento es una sola de esas 4 patas. Si nosotros tenemos una mesa y queremos que esté parada la mesa, necesito que estén las 4 patas. Si le quito una pata a la mesa se cae. Si una de las patas es más alta que las otras, la mesa no sirve porque está chueca. Necesitamos trabajar en las 4 patas. En muchas ocasiones la educación que dimos durante todo el siglo XX nos mostró cosas muy positivas porque pudimos alfabetizar, porque pudimos avanzar en capacitar técnicamente a personas para la vida profesional, pero nos quedamos cortos en torno a la promesa ofrecida. Egresados ya de la universidad con poca capacidad para resolver problemas. Profesionistas técnicamente bien preparados, pero sin habilidades de socialización. Eso lo vemos ya en los niveles altos de educación superior. Por ello, creo, antes de entrar a explicar las 4 patas de la mesa, insistir que estamos en la oportunidad grande de cumplir con 2 retos. El primero son los mecanismos que estamos teniendo que afrontar para el regreso presencial, para poder en un momento determinado a esos alumnos que tenemos, sacarlos adelante, que vuelvan a estar en el carril de la educación presencial. Y para eso tenemos que trabajar mucho en temas de carácter emocional. Hay que hacer un plan de ajuste, porque también está mostrado, ustedes lo saben, que el nivel de aprendizaje que tuvimos en línea no es el mismo que presencial. Tuvimos una caída en el nivel de aprendizaje. Hay que hacer un plan de ajuste. No podemos llegar a las aulas como si hubiéramos salido el día de ayer y seguir con la clase de matemáticas, de español, de biología. Tenemos primero que retomar, hacer ese ajuste. Ese es un primer reto muy grande que estamos teniendo. Y el segundo es aprovechar esta crisis justamente para plantear el nuevo modelo educativo. Este modelo de las 4 patas que les estoy planteando. En esas 4 patas tenemos que tomar en cuenta que las nuevas generaciones, las generaciones actuales, tienen características diferentes de las anteriores. Venimos de la generación
millennial que ya salió de la universidad. Actualmente en lo que es la preparatoria y la universidad tenemos a los centennials. El millennial, que era la generación optimista, la generación que dejó de pensar en el crecimiento arduo, una generación que prefiere la experiencia personal. Pasamos a los centennials, que son más responsables, que tienen un conocimiento más realista de la vida, que también tienen una visión, los centennials, como más digital de la vida. Son nativos digitales. Ya no entienden su vida y sus relaciones sin los dispositivos. Estos centennials ya están en la universidad. Y ahora, ¿quiénes tenemos en las aulas? ¿Qué niños estamos teniendo en primaria, en secundaria? Antes de la pandemia, esa generación se le llamaba la generación alfa. ¿Y por qué se le llamaba la generación alfa? Porque se empezó a descubrir que como los niños desde los 2 años de edad tienen ya contacto con medios y dispositivos electrónicos, el desarrollo cerebral, ya con tomografías, con estudios muy serios, es diferente. Acuérdense ustedes que el cerebro de una persona empieza, cuando son bebés, a crecer desde la parte antefrontal, o sea, desde la nuca, el cerebro va creciendo hacia la parte prefrontal. ¿En dónde está la capacidad de tomar decisiones? La capacidad más racional está en lo prefrontal. Las sensaciones están en la parte de la nuca. Un niño pequeño no es capaz de razonar. Un cerebro de un niño pequeño lo que hace es básicamente ver sonidos, luces y movimiento. Eso es lo que capta. Por eso llaman tanto la atención los colores a los niños. Sonido, luz, movimiento, colores. Si yo los dejo con un aparato, un iPad, un videojuego a esa edad que tiene puro sonido, luz y movimiento, ¿qué pasa con el desarrollo del cerebro? Dicen en inglés, use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Empieza a haber un desarrollo mucho más lento. Por eso, en esta generación que ustedes tienen enfrente, ha cambiado el nivel de inteligencia de los alumnos. En un libro que fue un bestseller el año pasado en Francia, del profesor del profesor Duverger, un neurocientífico francés. El libro se llama La fábrica de cretinos digitales. Utilizando estudios hechos en Francia, en Finlandia, en Estados Unidos, llega a la conclusión: esta generación de niños que tenemos en las aulas es la primera generación desde hace décadas que va a ser menos inteligente que la de sus papás. Esta generación tiene una caída de 7 puntos del IQ en todos los estudios. 7 puntos del IQ. Eso rompe lo que se llamaba el efecto Flynn. Desde la Segunda Guerra Mundial, cada 10 años la humanidad venía creciendo en IQ 3 puntos por década. Eso era el efecto Flynn. Para darles una idea, un IQ normal de una persona está entre 90 y 110 puntos. Abajo de 90 empezamos a tener límites. Arriba de 110, 120, 130, pues ya son genios. 7 puntos es muchísimo. Bueno, pues estas son las generaciones que hoy tenemos. Y fíjense ustedes, esa generación alfa, que son los niños pequeños, ya no son centennials. Centennials están en la universidad ahorita. La gente dice todavía los millennials ya salieron de los posgrados. Los millennials son gente de 30, 35 años en este momento. Los centennials están en los 20 y tantos. Los niños que nos deben perder son los alfa. Y esos son los que han perdido este nivel de IQ. Pero esos niños alfa ya habían perdido el IQ sin la pandemia. Estos datos que les doy, el libro del profesor Duverger,
Se hizo antes de la pandemia, aunque se publicó en plena pandemia, pero los datos son previos. ¿Qué ha pasado si los dejas metidos en una pantalla, aunque tengan un profesor enfrente que te emite luz, sonido y movimiento? Ese es el gran reto que tenemos. Por eso, las 4 patas de la mesa, que es con lo que quiero cerrar esta conferencia, son tan importantes. A la pata de la transmisión del conocimiento, debemos estar trabajando en el aula por otra pata, que son las competencias. Ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Pero hay que trabajar más en eso, la formación de habilidades. En inglés le llaman las soft skills, las habilidades blandas. Habilidades para poder trabajar en equipo entre los alumnos, habilidades para ser puntual a las clases, habilidades para saberse relacionar, habilidades para resolver problemas. Si no trabajamos en las habilidades, en esta generación de nada nos va a servir transmitir conocimientos. A mí no me sirve un niño que aprende cosas de memoria si no sabe resolver problemas. Hay que a eso añadirle la formación de actitudes. A esto se le llama la inteligencia emocional. Así como hablamos hace un momento del IQ, hay también un EQ, que es cómo se mide la inteligencia emocional. Y esa la tenemos totalmente descuidada. Apenas hace menos de 40 años, 30 y tantos años, que se empezaban las primeras publicaciones de lo que era la inteligencia emocional. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso libro, La inteligencia emocional? Y ahora sabemos que quienes no tienen una buena inteligencia emocional son las personas que terminan fracasando en la vida. A mí de nada me sirve alguien que ha salido del sistema educativo mexicano, un gran ingeniero, que sabe mucho de computación, pero que se pelea con todos sus compañeros. A mí de nada me sirve si es una persona que está triste todo el día, que falta al trabajo porque tiene problemas emocionales. En todas las empresas, en todas las dependencias de gobierno, nos damos cuenta que las personas con baja inteligencia emocional no son funcionales. Y no la educamos. La inteligencia emocional se educa, no se nace con ella. Es parte de la educación y no la tenemos en nuestros programas de estudio. Ahora con la pandemia es una gran oportunidad para trabajar en esto, más con los alumnos que están regresando al aula. Y por supuesto, la cuarta pata, que es cómo estamos transmitiendo los valores. Hoy hay una gran confusión en los jóvenes, en los niños. Una gran confusión porque de lo que ven en las redes sociales, lo que viven, no son los valores por los que realmente la vida tenga un sentido. ¿Por qué hay tantos problemas de ansiedad o depresión? Porque en los jóvenes, en nosotros mismos, hemos sustituido el sentido de nuestra vida por las sensaciones. Vivimos todo el día pegados a una pantalla, corriendo al trabajo, hablando, viendo series de televisión. Llenamos nuestro día de sensaciones, pero perdemos muchas veces algo que tendríamos que estar inculcando en los jóvenes, el sentido de la vida, fundamental, necesario para alcanzar una vida lograda. Esas son las 4 patas. Estamos en el momento de pensarlas. El momento de repensar esas 4 patas. Estamos en el momento en el cual nos están dando las circunstancias, una gran oportunidad para hacerlo. Esa es la gran encrucijada a la que nos estamos enfrentando. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta completa a la educación a nivel global o quedarnos en ese mundo funny, en ese mundo que se ha vuelto un mundo decadente. ¿Qué es un mundo decadente? Un mundo que ya regresa a dar círculos sobre soluciones que no son viables.
un mundo que está dándole vuelta a lo mismo todo el tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de superarlo y ese es el momento que le tocó a nuestra generación, la generación de los que estamos en el sector educativo. Yo les puedo decir, una de las generaciones de mayor responsabilidad histórica que recordemos. Ojalá lo asumamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio, por su participación. Lo invito a que pasemos a la sala un momentito, si no tiene inconveniente. Claro, con Gracias. mucho gusto. Hoy podemos identificar las oportunidades que tenemos para recrear la escuela, la educación y la vida. De verdad, la comunidad educativa de Jalisco tiene un gran reto ante estos desafíos. Doctor, yo quiero robarle un poquito más de su tiempo, si usted no tiene inconveniente, porque contamos con algunas preguntas tanto del público presencial como el público que está siguiéndonos a través de redes sociales. Quiero platicarle, doctor, que durante su conferencia tuvimos más de 15,000 participantes en línea. Entonces, tenemos múltiples comentarios. ¿No tiene inconveniente? ¿Procedemos? No. Excelente. Te pediría, Mariel, si nos apoyas con las preguntas del público, por favor. Maestra, gracias. Adelante. Buenas tardes, doctor. Soy maestra Irma Leticia de Ciudad Guzmán, Jalisco. Mi pregunta va en el sentido de la crisis que vivimos ahorita en educación. En el caso, ahorita nos hablaba usted de las 4 patas de la mesa. Sin embargo, aquí me genera una duda en relación a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo se pueden atender ahorita, que después de la pandemia, que vemos que hay muchos alumnos que todavía viven con problemas educativos? Muchas gracias. Con mucho gusto, es una gran pregunta y yo creo que una cosa que hoy tenemos como maestros, todos los que nos dedicamos a la educación, ante esta emergencia, ante esta crisis, es algo insustituible que podemos hacer, que es el acercamiento personal con nuestros alumnos. Si algo tuvo esta crisis es que rompió los vínculos personales y la manera en cómo entra la educación no es, y esto lo digo, es un principio muy básico, las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que escuchamos, entra mucho más, se aprende más. Hace algunos años, unos 6 años, se publicó un estudio de la Universidad de Harvard, que fue el estudio más largo de la historia. Empezó en los años 30 y terminó por ahí de 2015, 70 y tantos años, 80 años del estudio. Y en ese estudio se preguntaban, ¿qué es lo que hace que las personas sean más felices y vivan más años? El resultado es increíble porque fueron siguiendo un grupo como de 700 personas durante toda su vida, las entrevistaban, les hacían exámenes médicos, entrevistaban a sus compañeros de trabajo. El resultado es, lo que hace que las personas vivan más años y sean más felices son las relaciones personales. ¿De qué están urgidos hoy esos niños, esos jóvenes? De esa parte. Cuando surgen las primeras escuelas, las primeras universidades en la época medieval, para esta nueva época, digamos, occidental, el tema del coaching, el tema de la preceptoría era un tema central. Yo creo que podemos empezar a hablar, porque cada niño es diferente, cada joven es diferente. Entonces, hoy por hoy, para enfrentar la crisis, una herramienta muy importante es, ahora que los tenemos en la presencialidad, darle un pequeño espacio, escucharlos un poco. A veces eso va a ser más importante que estar frente a ellos en el aula. Creo que ese es un primer consejo, esperando pues que podamos entre todos reconfigurar el sistema educativo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de nuestro público presencial. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Viviana Pinto Aceves, asesor técnico pedagógico. Agradezco la oportunidad para poder exponer lo siguiente. Nos plantea, maestro,
que nos encontramos en esta crisis en la educación. Un reto muy importante para afrontarlo y el principal, porque es el reto de nuestra sociedad, lograr esa transformación y esa educación. Nos invita a sumarnos a un nuevo planteamiento del modelo educativo, en donde podamos atender esos retos, esas importantes necesidades que se presentan, como es el de regresar a nuestros alumnos a las aulas, así como también el de lograr el aprendizaje de nuestros alumnos que se ha detenido por estas condiciones de nuestra pandemia. Esto nos lleva a repensar en algo que tenemos que asumir como actores educativos, los docentes, los directivos, supervisores y todos aquellos quienes participamos de una manera u otra en esta educación. Mi pregunta es, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es esa actitud que deberá demostrar estos actores que contribuya a enfrentar esta crisis educativa y que nos permita salir adelante en esta encrucijada de la educación? Agradezco su respuesta. Muchas gracias y muy interesante la pregunta, que quiero aprovechar la respuesta para también dar un mensaje que me parece importante para todos. Muchas veces cuando tenemos problemas en la vida, problemas de este tipo, crisis de este nivel, planteamos los problemas como cuestiones externas. Cada uno de nosotros, como docentes, como directivos escolares, tendríamos que primero intentar hacer un ejercicio interior, ver cómo nosotros podemos estar mejor. A mí me ha tocado con muchos maestros, con muchas personas alrededor, ver que la pandemia también nos ha afectado. Hay que reconocer eso. También nosotros podemos estar emocionalmente dañados, estar con una circunstancia difícil, y es importante trabajar en recuperar la ilusión primero nosotros. Lo primero que tendríamos que hacer es nosotros trabajar en esas actitudes inconscientes que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta, cuando estamos en un momento triste, en un momento de ansiedad, de depresión, en un momento de angustia, de incertidumbre, sin darnos cuenta, nosotros transmitimos eso también hacia afuera. Entonces, la respuesta sería primero trabajarlo personalmente. Una persona, y les comparto esto, es increíble el dato, pero una persona común y corriente tiene al día entre 18 y 20,000 pensamientos. 18 y 20,000 pensamientos es muchísimo. Lo que pasa es que la mayoría son en el área subconsciente, no son en el área consciente de la mente. Cuando esos pensamientos están descontrolados, porque estamos viendo noticias negativas todo el día, nos levantamos con el radio, con la televisión, y todo eso nos está afectando. Se nos produce una cosa que se llama la mente de mono o la mente de chango, que es como que nuestra mente está brincando, pero casi siempre con pensamientos negativos. Entonces, nosotros no estamos siendo capaces de transmitir con nuestra actitud, con nuestro lenguaje no verbal, con nuestra manera de ser a los demás, esa tranquilidad, ese espacio que se requiere para poder recuperarse. Entonces, primero es trabajar en nosotros y luego empezar a fijarse mucho en los demás. La inteligencia emocional supone dos cosas: comprendernos a nosotros mismos, lo que acabo de decir, en primer lugar, nuestra parte interior, y dos, comprender las emociones de los demás. Necesitamos conectar emocionalmente. Esa es la manera de resolver el punto. Si no conectamos con los alumnos emocionalmente, van a estar presencialmente en la parte física, pero mentalmente ajenos. Y ahí tenemos mucho que trabajar, y también con nuestros colaboradores, con los maestros, con nuestros compañeros de trabajo es exactamente lo mismo. No sé, esta sería la respuesta. Creo que aquí el otro audio. Ahí está ya, perdón. Gracias, algo pasó ahí en el audio, perdón. Bien, me gustaría que le demos también el uso de la voz a nuestros compañeros que nos siguen en línea, si no tienen inconveniente. Claro. ¿Nos ayudas, Josué, por favor? Sí, claro que sí. Mencionamos algunos de los comentarios por parte de quienes nos escuchan a la distancia. Excelente tema que nos invita a analizar y reflexionar nuevamente sobre nuestra cruda realidad a nivel mundial, y nos invita a seguir buscando las mejoras en las estrategias para poder hacer frente a esta crisis.
Otro comentario, qué importante es no dejar de lado la inteligencia emocional en la educación y formación del ser humano, más aún en estos tiempos de crisis y confusión. Gracias por estas palabras. Excelente planteamiento donde se resalta la importancia del estar afectivamente más inteligente en un escenario caótico social, generacional y por supuesto en el ámbito de la educación. Estaremos en constante replanteamiento. Y bueno, una pregunta por parte del panel que nos escucha a la distancia. ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos y sus políticas públicas ante esta encrucijada que comenta? Bueno, esta es una gran pregunta. Yo creo que el papel de los gobiernos debe de ser empezar a trabajar en el cambio del modelo educativo. Me parece que cada vez tenemos mayor claridad de la necesidad de las 4 patas de la mesa y tendríamos que estar generando política pública que facilite en un momento determinado el trabajo en las 4 patas de la mesa, con diseño de modelo, o sea, con diseño de planes de estudio, con capacitación y con el diseño también de KPIs diferentes, o sea, de sistemas de medición distintos. Les voy a poner sobre la mesa un tema que simplemente lo dejo respondiendo a la reflexión. Muchas veces, y me ha tocado verlo todavía hasta el año antepasado y demás, ponemos como ejemplos de modelos educativos el caso de Finlandia, por ejemplo. Modelo muy interesante, sin duda, con grandes puntos de desarrollo. Y llama la atención, a mí me ha tocado estar ahí, ver la figura del maestro, la dignidad que se le da al maestro, pero el modelo de Finlandia me parece que a veces deja de lado algunas de las patas de la mesa. Concretamente, lo comentábamos, la pata emocional, la pata de la cosmovisión, de esos valores, y les doy el dato. Finlandia, que está considerado uno de los mejores sistemas educativos del mundo, tiene uno de los más altos niveles de suicidio juvenil del mundo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿en dónde estamos en el modelo educativo? Si nos quedamos solamente en 2 patas muy bien y lo hacemos maravilloso y medimos, oye, mis alumnos salen muy bien preparados y mis alumnos además tienen muy buenas competencias, son las primeras 2 patas. Pero ¿dónde quedó la pata emocional? ¿Dónde quedó la pata de esos valores de la vida que son los que me hacen ser feliz como ser humano? ¿Dónde está? Aquí quiero también aprovechar para hacer un comentario que me parece muy importante. Necesitamos enseñar a nuestros alumnos, transmitir el sentido de los valores y de la ética. Todos sabemos que hay que transmitir la ética. En lo que no estamos de acuerdo es en qué significa la ética. Algunos piensan que la ética es cumplir con la ley. Y está muy bien, claro que la ética es cumplir con la ley. Pero solo cumplir con la ley es una meta bastante pequeñita. Decía Bismarck en Prusia, Alemania, el siglo pasado, de las leyes, así como de las salchichas, no quieres enterarte cómo se hicieron. Las leyes no crean que es la mayor solución de las cosas. Para otros la ética es un catálogo de prohibiciones. No hagas, no digas, no veas. Es una visión muy poco atractiva para los niños, para los jóvenes de lo que es la ética. Parecería que la ética es una camisa de fuerza que no les deja el libre desarrollo de su personalidad. Eso es una caricatura de la ética, eso no es la ética. La ética es la manera de ser, yo les diría la única manera de ser que permite al ser humano alcanzar la felicidad. Cualquier otra salida que no sea la ética, ya no lo digo porque cumplas, porque haya corrupción o no, porque logremos tener mejores niveles económicos, esos son consecuencias. La ética lo que hace a ti como persona, cuando realmente la vives, es que le da un sentido a cada acto que haces, le da una tercera dimensión a tu vida. Y esta parte me parece fundamental. En ese sentido, esto hay que enseñarlo. Si no comprendemos esa parte integral del ser humano, vamos a seguir
dando palos de ciego y no vamos a alcanzar ese cambio, el que estamos aquí diciendo el día de hoy. Maestro, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí del público presencial. Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Lozano. El avance tecnológico en nuestra era ha permitido que la humanidad resuelva incontables problemáticas que la humanidad ha enfrentado a través del tiempo. Usted mencionaba que hay un sesgo de involución, por así decirlo, en los niños, en esta generación que está ahorita en pañales, por así decirlo también. Entonces, ¿cómo armonizar el uso de la tecnología en la edad escolar de tal manera que se potencie el desarrollo del niño y no se convierta en un factor de retroceso? Le agradezco de antemano su respuesta. Muchas gracias y es una gran pregunta. Efectivamente, sin la tecnología, ustedes piénsenlo, no hubiéramos podido. Miren, si la crisis del COVID hubiera ocurrido en vez de en el año 2020, en el año 2015, no había la tecnología para habernos mantenido en clases online. Imagínense si la crisis del H1N1 en 2009 hubiera sido la pandemia global y hubiéramos estado año y medio, en algunas partes ya casi 2 años, con clases online. No se podían tener clases online, no había la tecnología. Gracias a que había la tecnología, un viernes estábamos en clase presencial y al lunes siguiente estábamos en clase online, en muchas partes del mundo. Pero la tecnología es una espada de dos filos, porque la intromisión digital en los niños a niveles grandes está afectándolos a manera de que los hace adictos. Antes de la pandemia, los datos ya eran impresionantes. Un niño de 2 años a nivel global ya estaba prácticamente 3 horas frente a una pantalla. A los 7 años, 4 horas y media. En la adolescencia, entre 7 y 8 horas efectivas frente a una pantalla. Llámale red social, llámale televisión o llámale videojuego. Ha sido tan abrupto, tan fuerte esto, que hace 2 meses y medio en China, el gobierno chino tomó la decisión de que los videojuegos en línea, donde los niños juegan a distancia, está cortada, está prohibida y solamente se permite 3 horas a la semana, 1 hora viernes, 1 hora sábado y 1 hora domingo de 7 a 8 de la noche, nada más. Y es el caso chino. ¿Qué es lo que tendríamos entonces que hacer? Que es una gran pregunta que hace el maestro, ¿no? ¿Cómo deberíamos de hacer en un momento determinado para, utilizando las bondades de la tecnología, no caer en esta adicción? En los niños, por ejemplo, se han hecho estudios donde se les ponen electrodos en el cerebro y cuando tienen un like, un buen comentario en las redes sociales, se dispara un pico de dopamina. Ustedes saben que la dopamina es la sustancia del placer que nos hace adictos. Es la sustancia que tiene cualquier drogodependiente, cualquier persona alcohólica. Pues resulta que las redes sociales tienen el mismo efecto en el cerebro de los niños. Pues algunas cosas que son muy prácticas. Poner horarios para el uso de los dispositivos digitales y cuando no haya el uso, quitárselos de las manos. Nosotros mismos, por ejemplo, un consejo muy práctico, quitarle las notificaciones al celular, quitar las notificaciones, que no sea el celular el que te está haciendo que tú decidir cuando quieres ir a ver o a consultar tu celular. Cuando puedan, por momentos, en casa, modo avión, por momentos, cuando se está conviviendo, no tener un celular en la mano. Miren, un niño que está con un padre o con un maestro y ese maestro tiene el celular en la mano, el maestro no se da cuenta, pero está viendo al niño y está viendo que le llegó un WhatsApp,
está viendo que le llegó una nota, una noticia, y está entre el WhatsApp, decimos, y esto es una falacia, esto es una mentira muy grande, que somos multitask. Perdónenme que lo diga, el multitask no existe. Lo que existe es la capacidad de pasar tu foco de atención, que es unilateral, muy rápidamente entre distintas ópticas. El cerebro del hombre y de la mujer tiene una concentración unilateral. El de la mujer es mucho más rápido para cambiar de canal y por eso puede estar cambiando continuamente de canal, pero no existe el multitask. Hay un libro muy interesante también de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional, que se llama Focus, atención, que desarrolla muy bien este tema. Bueno, pues cuando estamos frente a un niño, quitemos el celular. Hay estudios recientes en que los niños, los jóvenes, cuando alguien está hablando con ellos con el celular, sienten abandono. Una persona necesita que le prestes toda tu atención. Cuando alguien está hablando contigo, requiere de tu atención, requiere que estés hablando con él. No puedes estar dividiendo la atención porque las personas se sienten menos importantes, pero sobre todo, y tratándose de niños, se sienten abandonados y eso trae problemas emocionales. Entonces, ir poniendo algunas prácticas, comprendiendo que nosotros somos los que le tenemos que poner los límites temporales y espaciales a la tecnología y no al revés. Esa sería la respuesta, maestro. Gracias. Maestro, tenemos tiempo para una última pregunta, si usted no tiene inconveniente. Con mucho ¿Está gusto. bien? Gracias, y tenemos el micrófono aquí en la primera línea, maestra. Adelante. Buenos días, tardes, no sé. Mi nombre es Blanca González y soy maestra de primaria. Actualmente tengo el grupo de primer grado. Haciendo referencia a la conferencia, lo que usted nos mencionó, principalmente en una de las patas, diríamos, ¿no? La de lo emocional. Usted mencionó en la conferencia que antes de la pandemia ya había un índice alto de ansiedad y depresión, y después de la pandemia aumentó a más de un 50%, o aproximadamente, que aumentó a más de un 50%, o es en promedio. Después hizo un compañero una pregunta en la que dice que cómo atacar o cómo trabajar este aspecto con los alumnos, y usted da una respuesta que yo considero muy acertada y que nos implica como personas el hecho de decir que tenemos que partir desde nuestras emociones como docentes, como directivos, como supervisores, como autoridades educativas. La realidad que vivimos es que no hubo esa educación a lo largo de nuestros estudios, de nuestra preparación, y muchas veces carecimos o hubo esta carencia en nuestras familias. Actualmente, yo lo veo con mis alumnos cuando llegan, que es diferente, como usted dice, a los alumnos que tuve yo hace 2 años presencialmente, ahora que llegan ellos que perdieron a su papá, que por situaciones económicas, familiares, particulares y diversas, los papás están separados y los niños tienen la necesidad, por ejemplo, en particular alguna alumna, de que llega llorando, es que mi papá no me puede venir a ver, lo quiero ver, lo necesito ver, y corre y se me acerca llorando, ¿no? Entonces yo me pregunto como docente, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Yo escucho temas de desarrollo emocional, de mindfulness, o sea, 1000 cosas, pero realmente el docente no, en lo personal, siento que muchos docentes no estamos preparados, no tenemos esas competencias y esa fuerza de saber qué hacer. En ese momento yo agarro a mi niña y la dejo que llore, la tranquilizo, todo va a estar bien, ten confianza, pero sí me surge a mí como docente la duda de decir, ¿y qué más puedo hacer por este alumno? O sea, ¿cómo yo desde mi realidad, porque es una realidad que vivo como docente, como persona que muchas veces también tuvimos pérdidas y no sabemos cómo manejarlas? Mi duda es en este momento, ¿qué sería algo emergente, sugerente, pertinente y adecuado para que podamos enfrentar esta realidad? Por supuesto. Bueno, primero que nada, a mí me emociona mucho ver una maestra de primer año de primaria porque ahí está las bases de nuestro país.
Me emociona escucharla, maestra, y le agradezco mucho sus comentarios y mi respeto, emoción, y decirle que en personas como usted está nuestro futuro. Le voy a dejar 2 consejos nada más, maestra. Antes de darle los consejos, comento, hace un rato hablamos de política pública. Esta puede ser una política pública muy interesante, ayudar a los maestros a que nos ayuden a capacitar para los temas emocionales. Pero la respuesta a esta es muy sencilla. Usted lo está haciendo muy bien, porque en las emociones, primero, escuchar. Que usted escuche a su niña, escucharla, sin interrumpir. Dejar que la persona, la niña, se desahogue. Los seres humanos muchas veces no necesitamos que nos den consejos, solo necesitamos que nos escuchen y desahogarnos. Eso, darle el tiempo, ponerle la atención y escuchar, sin que nos demos cuenta, es una gran ayuda para esos niños, gran ayuda. Y lo segundo, acompañar, maestra, acompañar. No está en nuestras manos resolver un problema familiar, de ausencia de uno de los padres, de violencia intrafamiliar. No está en nuestras manos parar la pandemia también de separaciones y de divorcios que nos dejó. No está en nuestras manos porque los niños son las primeras víctimas de esas situaciones familiares. Pero acompañando a los niños, escuchándolos, y en ese acompañamiento, darle una palmada de cariño. El cariño a veces no requiere ni siquiera de palabras. Eso deja más huella de la que usted se puede imaginar. O sea que lo que le quiero decir es que usted lo está haciendo muy bien. Me da mucho gusto escucharla y la felicito. Muchas gracias, maestro. El público que nos sigue en línea nos solicita la posibilidad de seguirlo en sus redes sociales. ¿Podría proporcionarnos alguna red en la que puedan seguirlo? Sí, claro, con muchísimo gusto. Yo estoy, me pueden encontrar en la red de LinkedIn, algunos dicen LinkedIn, como José Antonio Lozano Díez, con mayúsculas, o donde está más fácil es en Twitter, como @JoseALozano10, @JoseALozano10, Twitter, JoseALozano10, en LinkedIn, ahí, y ya también hace poco me abrieron una cuenta en Facebook, pero esa no me la sé muy bien, entonces no me sé decirles la de Facebook, pero también ahí estoy. Pero principalmente en Twitter es donde suelo tener más cosas. Excelente, pues ya lo tenemos. Doctor, yo quisiera pedirle, si podemos ponernos de pie, tenemos un reconocimiento para usted, para agradecerle su participación. Gracias. Quiero pedir la presencia en público de Adriana Cibrián, directora de Programas Compensatorios y de Apoyo, quien en este momento está haciendo entrega al doctor José Antonio de un reconocimiento a nombre de Recrea Academy y Secretaría de Educación. Demos un fuerte aplauso para agradecer al doctor José Antonio. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias.